Bueno, pues buenos a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir hablando de todas las noticias que han surgido en el mundo de la Fórmula 1 en este día previo a que dé comienzo el Gran Premio de Abu Dhabi. Esta misma semana tenemos la última carrera de la temporada y hay muchas cosas de las que comentaros. Desde qué podemos esperar del equipo Aston Martin, eso os lo vamos a ir contando en el canal. Desde la noticia de que realmente Hamilton negoció con Red Bull, sí, lo habéis visto bien, lo ha desvelado el propio Christian Horner y muchas otras noticias. Todas ellas van a estar detalladas en la descripción de este vídeo mediante el índice por si quieres saltarte algún momento e ir directamente a tu tema de elección. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y vamos a arrancar por el tema con relación al equipo Aston Martin y con relación al ritmo que podemos llegar a esperar, que os vamos a contar varias cosas antes de hablaros exactamente de lo que podemos esperar para este fin de semana, que ya os he dejado alguna pista a lo largo de los vídeos, ya os lo he dicho básicamente, pero os lo vamos a recoger en este por si acaso no habéis visto los vídeos anteriores. Es jueves, puedo entender que haya gente que quiera ponerse un poco al día, pues en el caso de Aston Martin os lo vamos a contar. Primero, comenzando por unas propias palabras de Mike Crack en las que nos comenta el jefe del equipo que realmente han demostrado en Las Vegas que Aston Martin sabe lo que hace. Lo ha dicho así básicamente el propio jefe del equipo, diciendo además que han demostrado volver a tener un ritmo bueno, un ritmo sólido, y sí que estoy de acuerdo con esto. Ahora leemos las palabras en las que indica esto y os las explicamos, pero antes de esto sí que creo que realmente han demostrado tener un buen ritmo. Sobre todo, a mí me ha recordado el hecho de no rendir mal en Las Vegas, porque yo me esperaba, sinceramente, me esperaba que el rendimiento no iba a ser estratosféricamente malo, no me esperaba lo de México, no me esperaba incluso lo de Austin, pero me esperaba algo estilo Japón, me esperaba algo estilo Monza, mejor dicho incluso. ¿Qué pasó en Monza? Fue Aston Martin el quinto equipo destacado y por no decir el sexto, porque por delante de Aston Martin estaba Red Bull, estaba Ferrari, estaba Mercedes, estaba Williams y estaba McLaren, en este orden. Alonso consiguió entrar en los puntos porque Piastri no acaba la carrera, porque Sargent, que con el coche que tenía podría haber acabado por delante y no está. Entonces, bueno, Piastri yo que no acaba la carrera, no acaba la carrera en puntos, quería decir. Acaba en puntos Alonso por eso, pero realmente era el sexto equipo. Yo me esperaba un rendimiento mejor que entonces, pero a ese estilo. Quizá no sexto equipo, pero sí quinto. Porque por las largas rectas, porque sí que es verdad que se venía hablando mucho de los puntos de frenada y del primer sector donde podía rendir bien Aston Martin, pero no tenía la esperanza de que pudieran ser competitivos frente a Mercedes, que como lo fueron, y frente a McLaren. Y realmente lo fueron. Y de no ser por la mala clasificación de Alonso, porque yo ya os lo dije desde el mismo sábado, os lo dije en el resumen de la clasificación, que para mí Alonso podía haber quedado en una mejor posición, posiblemente podría haber pegado por una posición bastante alta, Fernando Alonso. Porque luego está también lo de siempre que os contamos, como entres en tráfico no sales de ahí en muchas ocasiones, y le pasó a Alonso. Y luego Alonso a final de carrera encima pierde mucho tiempo porque gestiona mal los neumáticos en el tráfico. Pero como máximo podría haber acabado por detrás de Sainz, que era lo que estaba más o menos, y realmente Sainz había ocasiones en las que Alonso le pasaba, pero siempre Sainz tenía la ventaja porque el coche era más rápido. O sea, es decir, como máximo podía haber acabado en un séptimo puesto por detrás de Sainz, pero todo eso derivado al mal puesto de clasificación. De no ser por eso, podía haber acabado mucho mejor. Stroll acaba quinto, saliendo decimonoveno, no teniendo problemas en la salida, y ya de eso te da cierta ventaja. Es decir, realmente Aston Martin demostró tener un buen ritmo porque me recordó a principios de temporada en circuitos donde no eran los puntos fuertes de la MR23, pero seguían demostrando un buen rendimiento gracias a sacar partido en los puntos fuertes que tenían, en este caso sobre todo en la frenada y en el primer sector donde lo hicieron. Y eso me demostró que realmente este Aston Martin vuelve a ser capaz por lo menos de competir frente a Mercedes, frente a McLaren y frente a Ferrari. Dependiendo del circuito habrá quizá un equipo por encima o un equipo por debajo de ellos. No es el mismo nivel de principio de temporada, si os fijáis. ¿Por qué? Pues porque al principio de temporada realmente estaban por delante. No era el circuito más favorable quizá para ellos, pero aún así en Arabia Saudí, por ejemplo, estaban por delante de Mercedes, de Ferrari y de cualquier otro. De McLaren ni siquiera los meto porque ahí ni siquiera se pensaba que McLaren acabase el año como lo ha acabado. Es decir, no están en ese nivel porque realmente no son tan competitivos, pero en un circuito que en teoría no era favorable, lo volvieron a estar.
Os leemos las palabras de Crack donde nos dice que demostraron realmente esto y os voy a explicar además quién demuestra que Aston Martin ha rendido un buen nivel y luego ya os explicamos lo que se espera para este fin de semana. Las palabras de Crack son las siguientes: llegamos a la carrera con un buen conocimiento de los neumáticos y el equipo de estrategia tomó excelentes decisiones. Por cierto, esto es muy importante porque en otras carreras la verdad que les estaba costando tomar buenas decisiones y lo han hecho en este circuito. Todo el mérito es de Lance por recuperarse desde el fondo de la parrilla y conseguir 2 quintos puestos consecutivos. Ha hecho una gran carrera y ha aprovechado el cambio de los neumáticos duros para asegurarse una buena posición en pista y a partir de ahí realizó una de sus mejores carreras del año. Fernando, por su parte, se recuperó bien del incidente en la primera vuelta y también demostró el buen ritmo del Aston Martin. Pero sobre todo nos hemos detenido un poco hablando acerca de las palabras de Crack porque quien yo creo que ha demostrado el ritmo de Aston Martin es Stroll. Y no lo digo únicamente porque en Las Vegas quedó por delante, porque como os he dicho también un poco eso fue circunstancial, pero tuvo mejor ritmo que Stroll que Alonso realmente. También Alonso provocado por estar en tráfico, como quieras, pero Stroll tuvo mejor ritmo. Independientemente de ello, porque creo que Stroll ha demostrado, además en las dos últimos fines de semana, el ritmo de Aston Martin. Ha certificado que Aston Martin realmente están en esa posición en la que han demostrado estar en estas dos últimas carreras. ¿Por qué? Porque es que es Stroll. O sea, por eso mismo, porque que Alonso haga un podio en Brasil, oye, es que Alonso en muchas ocasiones puede sacar extra del coche y lo sacó en Interlagos para acabar en ese podio, por supuesto. Pero Stroll aún así acabó quinto, que es una muy buena posición, aunque no acabases en el podio, si te llega a pasar Checo en aquel Brasil, es cuarto, es un cuarto y un quinto puesto. Es una posición extremadamente buena para el Aston Martin, por supuesto. Te demuestra que realmente están en una posición muy elevada. Quiero decir, Stroll, ¿por qué digo lo de que Stroll lo demuestra? Porque Stroll es peor que Alonso. Lo llevamos diciendo todo el año. Llevamos diciendo todo el año que Stroll es quien está lastrando a Aston Martin. Y Stroll es en estas últimas dos carreras un piloto que también ha rendido muy bien. Stroll ha demostrado que el Aston Martin está ahí y Alonso va a poder dar más que Stroll. Pero si es lo mínimo que da este Aston Martin es siempre lo que da Stroll y lo mínimo han sido 2 quintos puestos consecutivos, digamos que quizá en Las Vegas, si no hay tanto caos, no hubiera quedado quinto, pero son 2 quintos puestos consecutivos, es muy positivo para el equipo Aston Martin. Entonces, ¿qué expectativas? Creo yo, no es un piloto, no es algo que haya dicho nadie del equipo Aston Martin. Mis expectativas para el Gran Premio de Abu Dhabi. Pues teniendo en cuenta que yo no tenía expectativas muy altas para Las Vegas y el rendimiento fue competitivo frente a Mercedes y McLaren, yo me espero lo mismo. Es decir, me espero que puedan competir frente a sus rivales. ¿Acabará o no Fernando Alonso o Aston Martin en el podio? Dependerá mucho de lo que ocurra en la parte delantera. Si quizá Checo falla, si falla un piloto de delante. Pero yo creo que realmente en Abu Dhabi les vamos a poder ver competir frente a Ferrari y frente a Mercedes. Es un circuito que no se les adapta mal. Es un circuito que si hubiera, no hay tantos puntos de frenada fuerte. Sí que es verdad que lo hay en la chicane después de la primera recta de DRS y quizá el primer sector no les viene mal, pero con la configuración previa a 2021 les habría venido mucho mejor a Aston Martin. El tercer sector, que ahora es un pelín más rápido, no les vendrá tan bien como lo hubiera hecho aquel circuito, pero tenemos el circuito que tenemos y en este sentido aún así no es un circuito que se adapte mal. El tercer sector se les va a dar bien, aun por lo que os he comentado. Y yo espero eso, yo espero que realmente estén peleando frente a Ferrari y Mercedes. Quizá están incluso por detrás de ellos, pero yo creo que van a estar ahí un poco en esa mezcla peleando. Sí que creo que McLaren en este circuito van a destacar, o por lo menos es mi expectativa previa y es más o menos incluso en este sentido, si os digo, lo que también indican desde el paddock y desde el propio equipo McLaren. Por parte de Aston Martin espero eso, competir y quizá también un poco frente a McLaren, pero estar en esa mezcla. Yo creo que sí que lo pueden llegar a hacer y me espero un mejor rendimiento que en Las Vegas, así que veremos si se acaba cumpliendo las expectativas propias, como digo, por parte del equipo Aston Martin. Por mucho que os digo lo del tercer sector, el tercer sector les vendría mejor el anterior, pero este aún así es un sector lento, es un sector, por ejemplo, que es muy difícil adelantar y es un sector donde la MR23 debería de conseguir hacerlo bien. Vamos a pasar de tema y creo que este es uno de los temas que muchos de vosotros habréis estado interesados por ver, porque realmente es muy llamativo, pero ¿Hamilton se interesó por fichar por Red Bull? Pues sí,
Lo ha confirmado Christian Horner en una entrevista que ha dado a un medio británico llamado Daily Mail, por si no sabéis cuál es, un medio británico, como digo. Y esto lo confirma Christian Horner en una entrevista que salió anoche, en la cual lo que dice es que Lewis Hamilton, cuando no tenía contrato para Mercedes este año, que sabemos que ha estado en toda esa negociación, que tardó muchísimo en anunciarse, aunque en Mercedes siempre transmitían tranquilidad, estaban pasando cosas por atrás, se habló mucho sobre la posible llegada de Hamilton a Ferrari, o por lo menos ese interés por ambas partes, por lo menos hubo negociaciones, pero lo que ha desvelado Christian Horner es que efectivamente Hamilton se acercó a Red Bull por si estaban interesados en darle el asiento de Sergio Pérez. Así lo ha comentado el propio Christian Horner, diciendo que ha habido a lo largo de la historia varias ocasiones en las que han tenido conversaciones y en las que ha sido posible que llegaran a un acuerdo, nunca ha acabado ocurriendo, pero que la más reciente ha sido a principios de este año, siendo el propio piloto quien llamó a la puerta de los de Milton Keynes. Os voy a leer las palabras de Christian Horner, también confirma las negociaciones con Ferrari y también vamos a explicar, lo va a explicar el propio Christian Horner, el motivo por el que no llegó a ningún acuerdo, no llegaron ni siquiera a negociar. Hamilton llamó a la puerta, oye, ¿estáis interesados? Y le dijeron que no, ya está, o sea, no hubo más cosa. Pero Hamilton estaba interesado en conducir el RB20, el monoplaza de la próxima temporada. Las palabras que ha dado Christian Horner son las siguientes, lo que dice es, hemos tenido varias conversaciones a lo largo de los años sobre la posible incorporación de Lewis. Esto al final es algo que ocurre en muchas ocasiones, quiero decir, ha hablado Horner también siempre de la posible llegada de Fernando Alonso a Red Bull, que ha ocurrido en varias ocasiones, que ha habido negociaciones, pero no solo con este tipo de pilotos. Ahora que se habla mucho sobre Norris recalando en Red Bull, lo han dicho desde Red Bull, que no es la primera vez que hubieran hablado con Norris si es que ahora estuvieran negociando con él. Y Norris también ha confirmado negociaciones pasadas. Quiero decir que esto es algo que ocurre en muchas ocasiones, ¿no? Y lo que dice es, se ha puesto en contacto con nosotros varias veces. La más reciente a principios de año, a principios de 2023, hubo una consulta sobre si habría algún interés, pero no puedo ver a Max y a Luis trabajando juntos. Ese es el motivo por el que no hubo ni siquiera interés por parte de Red Bull. Dice, la dinámica no sería la adecuada y estamos al 100% contentos con lo que tenemos. Es decir, nos confirma en ese sentido que no querían, y tiene sentido. Y hay otros pilotos top que podría tener sentido que recalaran en Red Bull. No tiene sentido nunca juntar a dos gallos. Eso ya os lo adelanto. No tiene ningún tipo de sentido. Porque se ha demostrado a lo largo de la historia que es mejor tener un piloto que sea claramente tu piloto superior y otro que sea cumplidor. Y ya está, se ha demostrado claramente a lo largo de la historia. Y podemos poner el ejemplo de Mercedes con Hamilton y con Bottas, o nos podemos ir a Schumacher y Barrichello, o para que veamos al contrario, nos podemos ir con Hamilton y Alonso. Nunca es positivo. Aquel Hamilton-Alonso de 2007 tenían claramente el mejor coche y acabaron los dos sin el título. Es decir, es completamente lógico esto, pero además hay otro tipo de pilotos que podrían encajar con Verstappen. Es decir, por ejemplo, si llegan a fichar a Norris, que ahora lo veo complicado por cómo está McLaren, pero si lo llegan a fichar, pueden acabar juntos. ¿Por qué? Porque se llevan bien. En el equipo habría quizá cierto conflicto, como lo hubo con Verstappen y Ricciardo, que se llevan perfectamente Verstappen y Ricciardo, pero en su día lo hubo porque estaban igualados y al final hay conflicto. Pero entre Verstappen y Hamilton llegaría a un punto extremo. Llegaría a un punto de recordar lo que pasó en 2007 entre Alonso y Alonso. Por ejemplo, Newey se pronunció una vez de si juntarse a Alonso con Verstappen no sería lo similar a él. Eso es lo que dijo Adrian Newey. No sería similar a lo que ocurrió en 2007 porque cree que Alonso ha madurado desde entonces. Eso lo tratamos en el canal hace varios meses de esa entrevista. En este caso, juntar a estos dos sí sería exactamente igual. Sería una etapa de tensión extrema. ¿Pero por qué? Porque es que estos dos pilotos se ven en pista, se encuentran en pista y se chocan. Si es que siempre ha ocurrido, salvo que uno de los dos sea claramente superior, que el otro pues, es el quien le deja más espacio porque no le sale rentable. Eso este año le hemos visto a Verstappen hacerlo varias ocasiones cuando tenía que adelantar a Hamilton, pero cuando han tenido siempre un coche similar, desde 2021 se chocan. Y el caso es Brasil, por ejemplo, 2022. Una carrera donde Mercedes realmente tenía ritmo y se acabaron chocando porque Hamilton no quería ceder. Y Verstappen no tenía suficiente ritmo como para dejarse margen y aún así superarle.
Entonces, por ese motivo es por el que no lo quieren y no tiene sentido juntar a estos dos. Aún así, además de todo esto, Christian Horner también ha confirmado que estuvo en esas negociaciones con Ferrari, que aquí os contábamos, que aquí alguna vez os dijimos que por de dónde salían los medios, y sigo pensando 100% en eso. Aquí alguna vez os contamos que creo que era más interés de Hamilton en sacar esta información a veces, como por ejemplo la vez que salió, creo que fue de The Sun, otro medio de Gran Bretaña, de que le ofrecían 40 millones para renovar. Bueno, pues para que fichara Ferrari le ofrecía eso. Lo cierto es que realmente sí hubo cierto acercamiento. Por supuesto, Horner no sabe cuánto, no sabe si llegaron más lejos que con el caso de Red Bull, pero lo que dice textualmente es también se reunió con John Elkann. John Elkann es el presidente de Ferrari y creo que hubo conversaciones serias. Fue alrededor de Mónaco y definitivamente hubo conversaciones. Quizá también las hubo con Vasseur, que Frédéric Vasseur es una persona que se lleva muy bien con Hamilton y en las categorías inferiores es una persona que impulsó también a Hamilton. Y dice, pero para finalizar, pero sin duda tuvo negociaciones con Elkann. Esto es algo que sí que os habíamos comentado, es algo que se había hablado ya desde Italia, que John Elkann había hablado con Hamilton, pero no llegaron tampoco a ningún acuerdo y finalmente ya sabemos que se anunció no hace mucho, después del parón veraniego, se anunció la renovación de Hamilton no solo para 2024, donde ya no tenía contrato, sino incluso para 2025. Veremos si Hamilton, posterior a la nueva llegada del 2026, que entra un nuevo reglamento, seguirá o no con el equipo Mercedes o seguirá incluso en la propia Fórmula 1. Vamos a pasar de tema y os tenemos que hablar ahora de otro tema bastante interesante. Tenemos muchos temas muy interesantes en este vídeo, pero sinceramente es que es un tema muy completo. Motorsport.com informa de que, si lo recordáis, Alpine estaba intentando que se igualaran los motores porque tenían un déficit muy grande y el problema no es que tuvieran el déficit, sino que el resto de motoristas habían mejorado de forma ilegal porque habían mejorado su motor y ahora mismo estamos en un momento de congelación. Sabemos que la FIA aceptó y la FIA iba a intentar conseguir igualar los motores o por lo menos igualar el de Alpine al del resto, pues Alpine se ha quedado solo porque no ha tenido ni un solo apoyo, pese a que inicialmente los equipos se mostraron favorables a que se le ayudase a Alpine. Alpine finalmente se ha quedado solo y no va a haber ayuda por parte de la FIA para igualar los motores. Pero esto además, lo más interesante, según informa motorsport.com, es que lo ha solicitado el propio equipo Renault. ¿Por qué Renault ahora no quiere que les ayuden a tener un motor igual al resto? Pues por haberse quedado sin apoyo, porque iban a tardar quizá un medio año e iban a gastar muchos recursos en desarrollar este motor que no les servirá de nada para 2026, que es cuando entra de nuevo el motor, cuando entra de nuevo desarrollar los motores y cuando de verdad quieren tener un motor competente. Por lo que les han pedido a la FIA que finalmente no hagan nada para centrarse en seguir desarrollando los motores de 2026. Muy interesante esto. También te digo que ya es dar por perdido este proyecto, dar por perdido esta monoplaza. No es una diferencia enorme, quiero decir, bueno, sí es una diferencia grande, pero se podría suplir por tener un coche bueno. Podrías tener un coche que, oye, los circuitos de recta no te va a funcionar, pero que seas competitivo en otro tipo de circuitos por tener un coche bueno, pero es lo que ha decidido es lo que ha decidido finalmente Alpine. Pese a ese comienzo que sí que tuvieron, donde se mostraron muchos equipos que los iban a apoyar, que apoyaban esta iniciativa de que el motor Alpine se igualase al resto, que esto yo os comenté que me sorprendía mucho, pero que sí que es verdad. Christian Horner lo dijo públicamente, que iban a poner todo de su parte. Os recordamos que la FIA hizo su balance, hizo su investigación y determinó, esto fue antes del Gran Premio de Bélgica, que realmente había un déficit de entre 20 y 35 caballos de diferencia entre el motor Alpine y el resto. Posiblemente habría esos 30-35 era lo que decían comparado con el Honda y a partir de ahí un poco mejor, bueno, comparado con el Ferrari, quiero decir que el Ferrari en cuanto a potencia es el mejor y luego bajar un poco frente al resto, pero pese a que anunciaron esto y pese a que les iban a ayudar, no se sabía bien todavía cómo y se necesitaba un acto de buena fe de los rivales. Sin embargo, no ha habido nada más desde Bélgica. Se hizo este anuncio, se dijo que sí, les vamos a ayudar, ni un solo movimiento. La primera persona que habló acerca de esto es Bruno Famin, que es el jefe actual del equipo Alpine después de echar a Otmar Szafnauer, que simplemente esto fue la primera vez que se pronunció, dijo en Qatar,
afirmando esto, que no había habido nada más. Y tras esto, Alpine le ha solicitado a la FIA que abandonen la idea de ayudarles en igualar los motores pensando únicamente en centrarse en 2026. Motivo: ahora mismo ya están comenzando, 2024 se comienza ya las pruebas incluso del propio motor, se ha estado ideando y ya se estarán haciendo testeos el próximo año, 2025 se pondrá a prueba en pista ese motor, por lo que Enviri, que son la fábrica de motores que tienen de Renault, han decidido pues centrarse únicamente en desarrollar ese motor. No tiene sentido desarrollar un motor que no le servirá para ese año y no malgastar recursos. Esto, como os he dicho, es información de motorsport.com, donde incluso tienen declaraciones del propio Bruno Famin en las que comenta: tras las conversaciones mantenidas con la FIA sobre la igualdad del motor, nosotros, como fabricantes de unidad de potencia, hemos tomado la decisión de no seguir adelante con ese asunto, teniendo en cuenta las posturas de la FIA y de otros fabricantes de unidades de potencia. El tema de la igualdad de motor fue planteado inicialmente por la FIA durante la reunión de comisión de la Fórmula 1 en julio, después de lo cual revisamos las opciones que teníamos y las mejoras de rendimiento que se podrían hacer de acuerdo con el reglamento y el pacto de caballeros entre los fabricantes y unidades de potencia. Rápidamente llegamos a la conclusión de que no merecía la pena nuestro tiempo y nuestro esfuerzo. Además, para un aumento de rendimiento tan pequeño, sería una gran distracción en nuestros esfuerzos hacia un desarrollo del proyecto del motor de 2026. Así que eso es lo que nos comenta Bruno Famin. Desechan esta posibilidad que tenían de igualarse ciertamente los motores. Tenemos dos temas interesantes de McLaren y concluiremos con el vídeo, menos interesantes que lo que hemos visto hasta ahora, pero que sí que para este Gran Premio de Abu Dhabi, pues bueno, obviamente van a ser importantes. Antes de eso, os tenemos que enseñar cómo es un casco de Fórmula 1. Me ha parecido muy interesante. Esto es cortesía de Fórmula Addict, donde os vamos a poner este vídeo. Cómo es la simulación, por supuesto, no es con imágenes reales, pero es una simulación que es exactamente así, de cómo es un casco de Fórmula 1 por dentro. Y no solo tenemos este vídeo también de cómo era ese casco, sino que os vamos a enseñar cómo está metido en ese casco la cámara que tenemos de primera persona, que sabéis que se puso muy de moda. A partir de 2021 se empezó a testear y a partir de 2022 estaba en todos los coches. Pues, ¿cómo es esa cámara? Así se ve. Y para seguir, os tenemos que enseñar un nuevo diseño, y sí, un nuevo diseño especial de McLaren. ¿Por qué lo digo así? Pues porque es que es el octavo diseño especial. Antes de enseñaros el nuevo diseño que van a llevar para este Gran Premio de Abu Dhabi, os enseño los diseños que han llevado a lo largo del año. Los estáis viendo aquí. El primero es el normal, es el estándar. Luego está el de especial de la Triple Corona, que iban a llevar en Imola, Mónaco y España, pero Imola no se disputó, se llevó en Mónaco y España. Luego el cromado, que se llevó en Silverstone. Luego está el Stealth, que se llevó en los grandes premios asiáticos, se llevó en Singapur y se llevó en Japón. Luego el diseño especial, entre comillas, porque realmente no tenía gran cosa, pero que se llevó en Las Vegas con Jack Daniels, y el nuevo diseño que ya lo estáis viendo ahí, realmente no os he enseñado la imagen, pero ya lo estáis viendo ahí, que van a llevar para este Gran Premio. Me gustaría saber vuestra opinión acerca de todos estos grandes premios y acerca de todos estos diseños y cuál es vuestro favorito. A mí personalmente el cromado me encanta. Luego el Steel me gustaba, pero realmente es quitarle pintura. Bueno, no nos vamos a meter ya más con esa discusión. Os dejo los comentarios para que me dejéis vuestras impresiones sobre los 8 diseños diferentes que ha llevado McLaren, y os enseño las imágenes que tenemos para este fin de semana. Estas son las imágenes que las estáis viendo ahora mismo en pantalla de cómo se ve el McLaren, cómo ha sido el McLaren para este año, para este Gran Premio de Abu Dhabi, que es con Drive by Change, con esta iniciativa que lo han llevado haciendo los últimos 3 grandes premios de Abu Dhabi. La última cita del calendario siempre han llevado un diseño especial y no ha sido para menos. Estáis viendo ahí cómo está este alerón delantero también interesante, cuanto menos desde luego. Y luego, pues, cómo se ve ese monoplaza, que realmente ya lo habíais visto casi en la anterior imagen, como lo habíamos estado viendo, pero bueno, sobre todo lo más destacable entre todo, que el coche cambia bastante, es este pontón, como lo estáis viendo aquí. Sinceramente,
lo que os digo, para mí personalmente el que más me gustó posiblemente es el cromado. También han puesto un vídeo, así que os lo pongo aquí un poco en pantalla, de cómo ha sido este nuevo diseño, ¿no? Que es interesante también siempre de verlo, sinceramente, y esto ha habido muchas críticas en redes sociales, se anunció anoche y ha habido muchas críticas en redes sociales porque llevan 8 diseños especiales. Casi ya lo de especiales lo quitamos, ¿no? Llevan 8 diseños, mejor dicho. Si nos quejamos de cascos, que yo me quejo muchísimo de que haya tantos y tantos y tantos y tantos diseños, que hay algunos que a mí me han gustado, oye, por supuesto, hay diseños especiales que están chulos, pero tantos y otro y uno más, y en tu gran premio de casa, y en este gran premio que es importante para el equipo, y en este gran premio que me gusta, al final pierde importancia, pierde valor la palabra diseño especial. Pero bueno, más aún en cuanto a coche, pero al final el dinero manda y si te lo paga un patrocinador, pues lo lleva, sobre todo en el caso de McLaren han llevado muchos posiblemente por eso, bueno, y sin el posiblemente. Y lo último a comentaros, os hemos hablado ya que McLaren se espera que haya un buen rendimiento este fin de semana, se espera una buena carrera por parte de los de Woking, que no la tuvieron en Las Vegas, pero se esperaba peor rendimiento que lo que habíamos visto en anteriores grandes premios allí, porque el circuito no se les adaptaba. Norris ya lo dijo, pero aunque sí que es verdad que Norris dijo, ya no hago predicciones porque en Brasil tampoco se esperaba un buen rendimiento y lo tuvieron, en Las Vegas sí que era un circuito que definitivamente no se adaptaba muy bien a ellos y no se esperaba un buen rendimiento. Aún así fue mejor de lo visto, de los resultados, pero el rendimiento era inferior a lo que se había visto en Brasil o lo que se había visto en México y también en Austin. Para esta carrera, Lando Norris quiere acabar por todo lo alto. Ha sido una temporada muy buena e incluso tiene posibilidades de acabar cuarto en el Mundial de Pilotos después del mal comienzo que tuvo McLaren, por lo que dice es que va a ir a por todas, por supuesto no se va a dejar nada en el tintero y quiere conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para el equipo en este fin de semana que tendrán en el Gran Premio de Abu Dhabi. El circuito se adapta muchísimo. Si os digo, por ejemplo, que la configuración de 2000 antes de 2021 le vendría mejor a Aston Martin, esta configuración le viene muchísimo mejor a McLaren. La curva, las sustituciones de la curva 5, si no recuerdo mal, que es, y la curva última grande esta que hay, donde había una chicane antes, una triple chicane, ahora esa curva grande que hay al final de la segunda recta de DRS, vamos, les viene genial. El tercer sector les vendría un poco peor si fueran ese tipo de curvas más cerradas, más lentas que había antes, ahora les vendrá un poco mejor. Al igual que con Aston Martin os he dicho que le vendría mejor lo anterior, tampoco les va a perjudicar mucho esto. A McLaren le viene mejor esto, tampoco le va a beneficiar mucho ello. Y luego sí que es verdad que la recta no es su punto fuerte, pero la primera recta de DRS, por salir muy bien de la curva 5, como os digo, esa curva grande donde adelantó Verstappen a Hamilton, para que os pongáis en contexto, teniendo eso, esa recta va a ser muy buena para ellos porque van a salir muy bien. La segunda recta de DRS deberían sufrir un poco más porque sí que es una frenada fuerte y ahí McLaren ha sufrido y luego en recta suelen sufrir. Pero bueno, que en pautas generales el circuito va bastante bien. Yo incluso he oído a gente hablar ya dentro del paddock que podrían pelear estilo Ferrari este fin de semana. Yo sí que es verdad que ahí ya no espero tanto porque espero que Red Bull este fin de semana van a ir mucho mejor, pero es la impresión que hay y Norris lo que dice textualmente para concluir es: el final de temporada ya está aquí, el Gran Premio de Las Vegas no terminó como quería, pero me siento muy bien y emocionado de volver a competir. Gracias una vez más a todos los que han trabajado duro para garantizar que tenga un buen coche, conducir este fin de semana, y gracias a todos los aficionados que me han enviado mensajes durante los últimos días. Os recuerdo que el fuerte accidente llevó incluso a Norris al hospital, por lo que por eso agradece todo el apoyo. Y continúo diciendo, ha sido una temporada como una montaña rusa, desde donde empezamos hasta donde estamos. En el resultado es del arduo trabajo de mucha gente. Lo correcto es que vayamos y hagamos lo mejor que podamos para terminar la temporada con más puntos para el equipo. Así que esa es su forma de concluir esta intervención que ha hecho Lando Norris, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando y nos vemos en el siguiente, que seguiremos por supuesto hablando de Fórmula 1.